Y bueno, de esta manera, ahora sí, formalmente, le damos la bienvenida a dos personas muy queridas que representan a la pastoral social de la diócesis, Eduardo Molino y Elsa Gio, que nos van a acompañar en el día de hoy como segunda charla de este ciclo, ¿no? Que ha comenzado el miércoles pasado y que si alguno no vio el primer encuentro, que igual cada uno es distinto, así que no era condición imprescindible para que puedan hacer este segundo, pero lo pueden ver, está tanto en YouTube como en Facebook, en los dos casos de la diócesis de Chascomús, la primera. Y esta también va a quedar grabada, y para nosotros una alegría poder compartir este encuentro con Eduardo y con Elsa. Así que todo de ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias Lito, buenas tardes para todos los que nos estamos encontrando esta noche y bienvenidos. Buenas Con Elsa tardes a todos. compartimos junto con Elsa y con otras personas que aquí veo, este equipo de la Pastoral Social que se está empezando a organizar, acompañados por el obispo que nos motiva y nos estimula a este trabajo tan lindo. Y a propósito de eso, para ir entrando en nuestro tema de hoy, y dándole continuidad a lo que ya el miércoles pasado comenzamos y que todavía tiene bastante por seguir, contarles antes de entrar en el tema de hoy que hace un ratito nos manda un mensajito el obispo Juan Ignacio, porque ustedes saben que en esta semana hay un retiro del clero y están entonces él con la mayoría de los sacerdotes de la diócesis reunidos haciendo esta semana de ejercicios. Y nos mandaba saludos a todos, particularmente a todos los que en este momento nos pudiéramos conectar y compartir este momento. Y él nos decía que justo tenían programado a las 8, o sea, a esta misma hora, hacer la celebración eucarística de hoy, con lo cual íbamos a estar en mucha comunión, ¿eh? Los sacerdotes de la diócesis en su retiro, pensando en nosotros que estamos aquí, y nosotros les invito a que hagamos un instante, ¿no? Un pequeño pensar en nuestro corazón, en nuestros párrocos, en los sacerdotes de nuestras comunidades, que seguramente estarán muchos de ellos allí, y encomendarles al Señor los buenos frutos de esta semana, ¿no? De fraternidad, de encuentro, de comunión, primero que nada para el fruto de ellos y también para la evangelización en toda nuestra, diócesis. Bueno, y que el Señor los bendiga, ¿no? Y los cuide y les regale una semana muy rica, muy llena de su gracia. Bueno, y vamos a compartir hoy este segundo encuentro que, como ya Juan Ignacio nos comentaba, tiene por tema central, cada encuentro tiene una temática, ¿no? Y esta en particular, vamos a abordar el capítulo sexto de la encíclica Laudato Si. ¿Eh? Y como ven ahí en esta placa, el tema es específicamente la educación y la espiritualidad ecológica. Es el último capítulo, quiere decir que Papa Francisco quiso llegar de alguna manera a estos temas a modo de conclusiones de su reflexión, y sobre esto vamos a tratar de avanzar en la tarde de hoy. Con Elsa nos reunimos varias veces en estos días, en los preparativos, y estuvimos conversando mucho el contenido de este capítulo. Y nos pareció oportuno, llegada ya la fecha de encontrarnos hoy, hacer el mismo enfoque, utilizar la misma metodología para nuestro compartir con ustedes, de manera que vamos a hacer una conversación con Elsa que esperemos nos ocupe más o menos unos 30 minutos de esta hora que tenemos programada, de modo que después en los 15, 20 minutos finales la conversación la podamos ampliar a todos los que estamos hoy, y bueno, y hacer así nuestro alguno de los temas de este capítulo, ¿no? Así que no les sorprenda esto de que hablemos un poco como si estuviéramos tomando unos mates, pero esa es un poquito la metodología que nos pareció oportuna. Y arrancamos con esta idea, fíjense, les compartimos esta frase, ¿no? Dice la encíclica en el número 12, esto no es el capítulo 6, sino más bien la introducción, que el mundo es algo más que un problema a resolver. Es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa esperanza.
Y aquí es donde pusimos el inicio de nuestra conversación, Elsa, ¿te acordás? Sí, porque cuando vimos que es un problema a resolver, dijimos, bueno, se nos abre un camino que hoy vamos a transitar de la mano de la encíclica y el que tiene este camino tiene un punto a donde llegar, que es gozarnos y contemplar con jubilosa esperanza de todo lo creado. Así que es una linda invitación. Iniciemos el camino, Eduardo. Es cierto. Y tomamos para este inicio esta otra expresión que está tomada también de las primeras páginas de la encíclica, el número 53, que nos pone un poco en contexto, ¿no? Porque el Papa nos decía, hay situaciones que provocan el gemido de la hermana tierra que se une al gemido de los abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo. Estamos llamados a ser instrumentos del Padre para que nuestro planeta sea lo que soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud. Bueno, aquí se nos aclara la ruta, una ruta un poco exigente, pero posible y urgente. El tema es escuchar el gemido de la hermana tierra y el gemido de los abandonados del mundo. Escuchar el gemido es poner nuestro oído, nuestro corazón, nuestra mirada en estas cosas que están pasando en nuestra hermana madre tierra, ¿no? Nuestra casa común. Y estamos llamados a ser instrumentos del Padre, porque si hay algo que tenemos que apuntar y señalar, es que lo que queremos es volver al sueño de Dios, al sueño de una familia integrada, la naturaleza con la humanidad, todo lo creado, lo visible y lo invisible, todo hermanado. Hacia eso vamos, para que haya plenitud. ¿No? Esto es una convocatoria. Eh, por eso es que hay una relación muy grande entre lo que nos propone la encíclica, entre educación y espiritualidad ecológica. Eh, no podemos separar, todo es un todo. En la medida en que nos vayamos educando en la ecología, vamos a adquirir una espiritualidad ecológica y de esto se trata, ¿no? Y es muy importante eh, esto que es de la Haya, del año 2000, que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida. Eh, Pensemos que fue en el año 2000, que fue por la UNESCO en comunión con Gorbachev. Si el mundo está aclamando desde hace mucho esto que para nosotros como iglesia eh, es un deber, porque tenemos que restaurar el sueño de Dios. Y ese sueño de Dios, para poder reverenciar, para alcanzar la sostenibilidad, tiene que estar de la mano de la lucha por la justicia y la paz. Y así celebrar la vida, que es algo mucho más profundo que festejar, ¿no? Si bien es cierto que la fiesta, después lo vas a decir vos, Eduardo, ¿no es cierto? Que la fiesta es muy importante y nuestra fiesta de la misa también, pero tenemos que celebrar como celebramos la misa sobre el mundo. Esto me parece muy importante. Lo que estoy viendo, Elsa, es que esto que nos empezás a plantear a partir de esta frase tomada de esta convención, ¿no? A nivel global hace tantos años atrás ya, eh, sirve para repensar a qué nos está convocando el Papa Francisco. También hace ya 10 años atrás, ¿no? Con la Laudato Si. Es como que hace falta encontrar un nuevo estilo de vida para poder dar respuesta a frases de este tenor. ¿Cómo hacemos eso? Y bueno,
planteamos nuestra conversación mirándonos y nos decimos uno al otro, Eduardo, que tenemos que tomar conciencia de un origen común. Eh, Realmente tenemos que cambiar. Ese cambio lo tenemos que hacer de modo tal que podamos demostrar que tenemos una pertenencia mutua de un futuro compartido. Vuelvo a decir, origen común, pertenencia y futuro compartido. La humanidad estamos llamados a eso, ¿eh? A eso. Pero eso nos tiene que llevar a nuevas convicciones, a nuevas actitudes y nuevas formas de vida. Eh, es un desafío cambiar en tanto, es un desafío cambiar en tanto, porque se requiere un cambio, ya estamos andando en ese camino, pero nos falta mucho. Un cambio cultural, un cambio espiritual, un cambio educativo. Eh, no solamente la educación en las escuelas, que sí tiene mucho que ver y mucho se está haciendo. Por ejemplo, los jardines de infantes a veces tienen más conciencia ecológica que nosotros los adultos, los niños. Pero todo el sistema educativo, pero va más allá. Es esta educación que nos trae la vida misma, es estar en sintonía con la voluntad de Dios, ¿no? Eh, y acá se plantea algo muy importante. Hoy hay un paradigma tecnoeconómico, nos dice el Papa en la encíclica, que lleva ese paradigma que nos domina, que nos aliena, nos lleva a un consumismo, solo un consumismo exagerado. Y en realidad nos venden felicidad, pero veíamos, Eduardo, que esa felicidad no se logra porque de último aliena, porque rompe relaciones. Hoy hay catástrofes, dice en el número 204, la encíclica. Hay catástrofes naturales, terribles fenómenos naturales. Lo vemos a diario y hablamos del cambio climático, ¿no? Y sigue el Papa, catástrofes derivadas de crisis sociales, porque la obsesión por un estilo consumista, sobre todo cuando solo unos pocos pueden sostenerlo, provoca en grandes mayorías frustración, violencia y destrucción recíproca. Esto es lo terrible, la brecha que produce este paradigma, porque no todos pueden acceder al consumo, pero todos son convidados a ese consumo. Y está el que no tiene cómo acceder y de ahí viene la frustración, también la violencia, el enfrentamiento. Hay una, como dice el Papa, una destrucción recíproca, todos alienados de última, el que puede tenerlo y el que no. De eso hay que liberarnos, ¿no? Para reconstruir ese hábitat natural. Eh, Tenemos que recomponer el equilibrio ecológico perdido. Y hay una frase, a ver si Eduardo, te acordás cómo era. Y que Tenemos, también nos hizo hablar mucho, ¿no? Esta expresión. Porque el Papa, a ver si estamos recordando la misma. Él dice, tenemos demasiados medios ahí para está, unos escasos y raquíticos fines. ¿Te acuerdas? sí, Es muy fuerte eso. es muy fuerte, porque que nos diga el Papa que los fines que hoy tenemos son raquíticos, la verdad que nos hace pensar en algo que le falta carne, que le falta sustento, que le falta fuerza, que le falta energía. Está raquítico, nuestros fines están raquíticos. Tenemos que abrirnos a nuevos horizontes. Por eso es urgente, urgente, una conversión ecológica, nos plantea la encíclica. Conversión ecológica. Piensen que esta conversión nos está haciendo, nos plantea nuevos pecados, porque quizás nosotros no teníamos en nuestro elenco de faltas, nuestras faltas con la hermana naturaleza, con cómo atropellamos a la casa común que tenemos. Así que hay una conversión
de nuevos hábitos, de nuevos estilos de vida. La encíclica habla, aún a veces en forma de, en otros capítulos, de detalle, cómo podemos cambiar nuestros estilos de vida, desde casa, desde uno mismo. Y esa conversión tiene que ser desde el corazón, es girar, darse vuelta. La eh, verdad es complicado, Elsa, esto es complicado porque habitualmente pensamos y comprendemos la realidad desde determinados paradigmas, ¿no? Hay como una manera de entender el mundo que, bueno, lo aprendimos desde que éramos chicos, en la familia, en la escuela, es como una pauta cultural, ¿no? ¿Cómo hacemos para lograr esa conversión, para alcanzar una nueva perspectiva, ¿no? Porque vemos el mundo como estamos acostumbrados a mirarlo, ¿no? y por eso que si la conversión es girar, eh, leyendo y analizando y entrando con el corazón a la encíclica, yo veo que es como una espiral, darnos vuelta, volver al centro y girar y siempre ascendiendo, porque tenemos que ir hacia lo alto para dejar de ser raquíticos en los fines. Y, Mm, sí, y también creo que por el tema de los paradigmas que decías, tenemos que distinguir las ideas de una mística y de una pasión. La encíclica habla de amor desmesurado y de pasión. mm, Quiere decir que va mucho más allá de una idea, ¿no? Yo no puedo convertirme a la idea de la ecología. Tengo que convertirme apasionadamente y desmesuradamente al amor ecológico. Es cierto que es difícil, es una vara muy alta, pero bueno, así es el Evangelio también en un punto, ¿no? Cuando ujú, nos llama a amar a todos, sin distinguir a nadie, sin decepcionar a nadie. Así que bueno, por ahí creo que va. Y, y ahora este nuevo paradigma requiere una nueva ética ecológica. Esto también creo que lo tenemos que entender. Un modo de ser, un modo de actuar moralmente, éticamente, desde la perspectiva ecológica, donde todo se hermana con todos. Eh, esta conversión ecológica entonces no puede ser una dimensión únicamente de mi corazón y de mi interior, tiene que ser comunitaria, para que todos, nadie se salva solo, todos comunitariamente entremos en comunión con el todo, con mayúscula. Allí me parece que es. Y, y, ujú, es, y también al tener una nueva ética, tenemos nuevas miradas sobre lo que nos indigna. Hay una indignación ética. Está muy bien que nos podamos indignar, si esa indignación nos lleva a construir, ¿no? No a romper más de lo que está todo, sino una indignación ética y una indignación que construye. Y esa indignación ética nos tiene que golpear desde nosotros mismos, cuando eh, colaboramos en ensuciar el mar, la naturaleza, cuando no desechamos ordenadamente nuestra basura, cuando hacemos demasiada basura, eso indigna éticamente. Y hay indignaciones más profundas todavía. Eh, cuando se destruyen los bosques, las aberraciones que los humanos realizan sobre la naturaleza. A mí me quedó lo que decía eh, nuestro obispo Juani en la charla anterior, cuando ponía el ejemplo de la depredación de la Amazonía, que no solamente se destruye la selva, y entonces se destruye la naturaleza, sino que en esa selva habitada por aborígenes son desplazados esas personas que pierden su hábitat, pierden su suelo, pierden su lugar y pasan a un no lugar. Entonces la naturaleza pasa a no ser más naturaleza digna
y estas personas tampoco pueden estar viviendo dignamente. Y cuando decimos la dignidad no se pierde, porque la dignidad es un regalo de Dios, todo es digno. Lo que pasa es que a la dignidad la atropellamos, la maltratamos, la corremos de lugar. Entonces, deshumanizamos a la naturaleza, le quitamos la posibilidad de alabar a Dios desde sí misma, hacer gloria de Dios. Y a las personas también las deshumanizamos. El llamado de la conversión ecológica es a humanizar la humanidad. Y acá hay algo que a mí siempre me hace ruido cuando en esta sociedad de consumo, en este parámetro que tenemos, en esta, como vivimos, por ahí se nos invita y se nos promueve a humanizar las mascotas, por ejemplo. Humanizamos las mascotas, que no está mal darle la categoría de mascotas porque nos acompañan, porque están con nosotros, que las tenemos que cuidar, dependen de nosotros para que estén bien. Pero si a la par no humanizamos la vida del más descartado, la vida del pobre, la vida del que sufre, la vida del que no tiene lugar, no tiene techo, no tiene acceso a la salud, todas esas marginalidades, todo está llamado a ser humanizado y cuidado. La vida está llamada a ser cuidada. Entonces, estar atentos a ver qué es lo que nos indigna éticamente para ir a esta conversión ecológica y ética ecológica, ¿no? Una conversión Ahora, ética. Elsa, esto que nos estás planteando, yo te preguntaba hace un rato, hablábamos de los paradigmas. Bueno, acá nos estás planteando ir mucho más allá. O sea, esto es realmente otra forma, otra mirada, ¿no? Otra comprensión de la totalidad ya del problema, ¿no? Casi una cuestión existencial. Sí, pero también entendemos que esto es lo que nos plantea la encíclica, ¿no? La Ajá. encíclica nos plantea, incluso ahora vamos a ver lo que nos reclama Francisco Papa. Nos dice, recordemos el modelo de San Francisco de Asís para proponer una sana relación con lo creado como una dimensión de la conversión íntegra de la persona. Esto implica también reconocer los propios errores, pecados, vicios o negligencias y arrepentirse de corazón, cambiar desde adentro. Yo hoy hablaba de la nueva conciencia de pecado, ¿no? De ecológico. Y errores, vicios, negligencias, cuánto que nos tenemos que arrepentir. Es cierto que es exigente esto, pero es un llamado. Y resulta que si nos da como modelo, nos propone el Papa Francisco como modelo a San Francisco de Asís, eh, tenemos que entender que San Francisco de Asís en su siglo XIII, cuando vivió en el seguimiento de Jesús, eh, tomó como forma de vida la vida de Jesús. Y él sí que vive la fraternidad universal. Esta encíclica se llama Laudato Si, loado sea Señor, tomado las primeras palabras del Cántico de las Criaturas, donde San Francisco alaba a toda la creación. Y, y también es importante ver que cuando Francisco alaba a los opuestos. A veces nos cuesta tanto entender los opuestos, porque dice, loado seas mi Señor por el hermano Sol y también loado seas mi Señor por la hermana Luna. Loado seas mi Señor por la hermana Agua y loado seas mi Señor por el hermano Fuego. Y en el cántico va más allá todavía, tanto que nos cuesta a nosotros integrar el límite. Por ejemplo, integrar el límite de la enfermedad
Y San Francisco alaba y también hace loas al Señor por la hermana enfermedad. Y además integra lo negativo, más allá todavía, porque integra a la hermana muerte corporal. Eh, es, es esto muy profundo porque también el cántico él lo hace cuando él estaba a punto de morir y muy enfermo. Y puede alabar a Dios desde esa realidad, ¿no? Y bueno, y siempre en su seguimiento de Jesús, San Francisco siempre nos invita a pedir perdón y a perdonar, ¿no? Porque toda la creación lleva de Dios significación. Es parte, toda la creación es parte de la familia universal de la que nos hablaba nuestro obispo en la vez anterior, ¿no? Entonces, por eso nos plantea el Papa Francisco que San Francisco de Asís es una clave para nuestra conversión ecológica y para nuestra ética ecológica, ¿no? Ahora, de aquí a Eduardo, hablábamos la otra vez, cómo en este contexto tener una calidad de vida a una vida de calidad, no sé cómo lo estuvimos conversando bastante, entre calidad de vida y vida de calidad. Es Eh, cierto. Porque en este capítulo, ¿no? Que él lo titula Educación y Espiritualidad Ecológica, estuvimos repasando recién con tu ayuda estos conceptos claves que, como nos decías, tienen que ver con la escuela, pero también con la familia y con la vida misma, en la que nos vamos repensando, replanteando, ¿no? Y educando a lo largo de la vida. Y bueno, y preguntarnos por la calidad de vida es un tema importante, ¿no? ¿Cómo es la vida que llevamos? ¿En qué términos? ¿De qué manera la asumimos, la llevamos adelante en lo cotidiano? Y a lo mejor se abre para poder asumir estos temas también, entonces el capítulo de la espiritualidad ecológica, ¿no? Es decir, tenemos que replantearnos nuestros paradigmas, tenemos que cuestionarnos nuestra ética ecológica, como hablábamos recién, y quizás la vuelta para preguntarnos acerca de cómo va yendo nuestra vida, qué calidad tiene y demás, bueno, tengamos que buscarla también en otros terrenos, ¿no? Más abierto a esto de la espiritualidad ecológica. Y Papa Francisco, ya que estamos en el número 222 más o menos de la encíclica, es decir, la recta final, ¿m? Él dice que hoy día para plantearnos en serio el problema de la calidad de vida, en verdad nos tendríamos que preguntar acerca de la paz como forma de vida, ¿no? Es decir, hasta dónde nuestra vida es una vida atravesada por la paz, pero no con la paz solo entendida como una tranquilidad, un no conflicto, un no guerra, sino la paz al mejor estilo bíblico, ese shalom, del pueblo hebreo, donde lo que se está pensando es, digamos, la integridad de la persona humana, ¿no? Que en sus relaciones con Dios, con los demás y con uno mismo, y ahora agregaríamos, sobre todo con estas reflexiones de Papa Francisco, con el medio ambiente, ¿no? De un modo principal por la situación que atravesamos, bueno, sea una vida integrada, una vida en paz, ¿no? Y para esto el Papa Francisco abre como algunos temas importantes, ¿no? En esto de la espiritualidad ecológica. Lo primero que nos invita es a poder tener una cierta capacidad contemplativa, que esto es algo que tenemos que desarrollarlo, ¿eh? Es un ejercicio que hay que hacer, ¿no? Y parte de esta actitud contemplativa, él nos invita a realizarla tratando de estar presente, ¿no? Él usa esta expresión, es importante estar presente frente al otro. Con Elsa charlábamos cómo los verbos, las palabras, ¿no? Tienen mucha significación y, no sé, en el mundo griego, los antiguos pensaron mucho el problema del ser, ¿no? Como una categoría para teorizar acerca de lo humano. Pero en los tiempos últimos, ahora, este último siglo, podríamos temporalizar, sobre todo que en Latinoamérica se habla mucho, y esta es una categoría que el Papa seguramente la toma
por su vínculo con esta reflexión latinoamericana, se habla mucho del estar, ¿no? Que es distinto que ser. Una cosa es ser tal cosa, es casi como una idealidad, y otra cosa es estar, con los pies ahí puestos, geoubicados, como dicen algunos pensadores, geopolíticamente situados, ¿no? Porque entonces esto implica un compromiso con la realidad que hay que transformar. Así que bueno, para poder avanzar en esta espiritualidad ecológica es necesario estar presente frente al otro con una suerte como de capacidad contemplativa, una otra manera de ver. Y él usa una ¿Sabes expresión muy qué? linda, más, Sí, Alberto, Eduardo, también nos habíamos detenido en esto de, según donde nuestros pies pisan, ujú, tenemos las miradas de las realidades, tal cual. ¿no? Es decir, si nosotros nos vamos a las orillas, tenemos un horizonte más amplio de lo que ocurre. Y para tener una mirada ecológica, tenemos que estar en esos lugares, estar para realmente contemplar la realidad tal como se nos presenta, con sus más y sus menos, ¿no? Saliéndonos de esos centros, ¿no? Cuando decís las orillas, decíamos, hablamos de esto como distinto a los lugares centrales, ¿no? Si uno piensa un círculo, ¿no? Hay un centro y hay un borde, ¿no? Una periferia, le gustaba decir Papa Francisco, ¿no? Bueno, ahí eso es lo que hablábamos con él estos días, para poder tener una mirada contemplativa que lo alcance un poquito más allá de el borde de nuestra nariz, es importante salirnos de ese centro, algunos dicen ahora zona de confort, lugares conocidos, y apartarnos para que nuestra mirada se amplíe mucho más. Y el Papa usa una expresión muy linda que también la charlamos mucho estos días, que es menos es más, ¿no? Es muy bonita esa expresión, ¿te acuerdas de esa? Y bueno, él, ¿por qué dice esto? Una espiritualidad ecológica centrada en el menos es más. Bueno, un poco por esto que Elsa nos comentaba hace un rato, ¿no? Del problema del consumo. ¿M? Dice Papa Francisco, el consumo distrae el corazón e impide valorar cada cosa y cada cosa y cada momento, ¿no? Y entonces propone recuperar la categoría también antigua de la sobriedad. Y él define para esta espiritualidad ecológica la sobriedad como una capacidad de gozar con lo poco, ¿no? De darle valor a lo pequeño. ¿No? Y entonces acá aparece una categoría muy de San Francisco, Francisco de Asís, que es esta idea del desapego, ¿no? Que Papa Francisco la valora cuando dice que eh, no tenemos que apegarnos a lo que tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos. ¿Eh? Esto también es muy bonito, porque esto en definitiva lo que nos da es libertad, libertad para situarnos en la vida cotidiana, bueno, con menos carga, con menos presión, y entonces abiertos, a esa realidad esta realidad creada de la cual somos parte y que estamos invitados a poder descubrirla permanentemente. Y les quería compartir un par de expresiones que Papa Francisco nos sugiere y nos propone para esto de la espiritualidad, ¿no? Una espiritualidad ecológica. Él dice, es importante valorar cada persona y cada cosa, aprender a tomar contacto y saber Mm. gozar con lo más simple, ¿no? Porque dice que la felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, ¿no? Necesidades que nos atontan. Hay unas expresiones muy, muy, muy bonitas, ¿no? Dice, quedando así disponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la vida, ¿no? Porque pasa esto, ese paradigma consumista como que a veces nos lleva la atención en un rumbo. Y el Papa lo que nos está proponiendo es que simplificar la vida, desapegarnos de lo que es superfluo, nos puede ayudar a encontrar nuevamente lo que es central. Todo esto tiene que ver indudablemente con ese paradigma, nuevo, ecológico, del que Elsa recién nos hablaba, ¿no? Que es un paradigma que en definitiva siempre nos cierra sobre nosotros mismos, ¿no? El individualismo no es una idea, es una realidad de esta época, ¿no?
Y en esto, bueno, ya como para ir redondeando un poquito los temas que este capítulo nos propone y que nos parecieron más relevantes, Papa Francisco toma un concepto de otro franciscano, otro casi, bueno, contemporáneo, pero hay dudas si se conocieron así en vivo y en directo, San Buenaventura con San Francisco de Asís. Y el Papa Francisco cita a San Buenaventura cuando dice que toda criatura lleva en sí una estructura propiamente trinitaria. Y nos propone que quizás este modelo trinitario, estas relaciones que Jesús nos reveló, que Él tiene con el Padre, ese amor del Padre, ¿no? Que nos regala a su Hijo, que se abandona, que se despoja de su Hijo para que se encarne. Y ese Hijo que, asumiendo la voluntad de su Padre, se entrega hasta la cruz, ¿no? Para redimirnos. Ese amor oblativo del Padre hacia el Hijo, del Hijo hacia el Padre, que es el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo que lo hace posible. Ese modelo de vínculo intratrinitario nos propone Papa Francisco como un modelo para, bueno, para construir esta sociedad que el siglo XXI necesita, ¿no? Entonces, por Eh, eso, sí, también, ahí también lo que veíamos es que es un modelo de relación. claro, Eh, la Trinidad es el modelo de relación perfecta, ¿no? En el amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eh, es muy, muy convocante o muy, nos anima mucho saber que este Dios nuestro de cada día vive en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Como para poder saber que podemos andar estos caminos de conversión ecológica. es así, ¿no? El Papa en este mismo sentido, nos exhorta porque dice, leo casi textualmente, que nos necesitamos. ¿Sí? Y que entonces esta cultura que hay que renovar y que hay que hacer nueva, requiere poner atención en el cuidado del otro, ¿no? De alguna manera cierta responsabilidad, nos incumbe de cuidar al otro, no solo cuidar el mundo natural y todas estas cuestiones que pensamos cuando hablamos de lo ecológico. ¿Se acuerdan? La semana pasada el obispo nos ayudaba a pensar esta ecología integral. El Papa Francisco la plantea como una ecología en el orden de lo natural, pero también en el orden de lo social y lo cultural. Bueno, acá está volviendo sobre esa idea, ¿no? Nos necesitamos, es necesario procurar una cultura del cuidado y de alguna manera volver a centrar lo político, es decir, la vida social, puesta principalmente en el bien común, ¿no? El bien común, cuando realmente sea una preocupación, de la vida social, seguramente saneará un montón de problemas ecológicos, de estos que veníamos comentando anteriormente. Y Elsa comentó al principio esto que ahora queríamos comentar sobre el final, ¿no? Que es en el cierre de la encíclica, el Papa nos recuerda que la vida está llamada a ser una celebración, ¿no? Necesitamos poder encontrarnos fraternalmente como seguidores, discípulos y misioneros, como decía Aparecida, de Jesús, y celebrar esta vocación, este llamado, esta buena noticia que hemos recibido. Y entonces la fiesta siempre ayuda a crear vínculos, a acercarnos unos a otros. Es la fiesta del domingo, es la fiesta eucarística, pero es también la fiesta que en nuestras comunidades y fraternidades estamos invitados a, a- a tener como una realidad habitual. Y por eso, si te parece, Elsa, si no nos estamos quedando con nada en el tintero, para más o menos ir respetando los tiempos que tenemos, les queremos invitar a hacer una oración juntos, en este ánimo de celebrar, de dar gracias, ¿no? En este ánimo festivo. Y inmediatamente después de estas estrofas, estos pequeños parrafitos que ya les comparto, están tomados del final de la encíclica, invitarles a abrir sus micrófonos y entonces, con libertad de quien quiera, a lo mejor compartir una palabra, pero en este mismo clima, ¿no? De
de oración, de acción de gracias, de alabanza, de súplica, de aquellas cosas que posiblemente necesitamos, sobre las que necesitamos ir andando. Así que si se animan, si quieren abrir el micrófono, lo abrimos. Va a ser medio caótico en el Zoom, como es siempre, pero no importa, rezar es así también, ¿no? Y les invitamos a hacer juntos esta pequeña oración. Te alabamos, Padre, Padre, con con todas todas tus las criaturas, criaturas salieron de tu mano de tu mano poderosa. poderosa, Tuya. son tuyas Están y llenas Están llenos de tu de presencia tu y ternura. de tu ternura. Alabado seas, Alabado Alabado seas, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Jesús, Jesús, y fueron creadas todas que las fueron cosas. creadas todas las cosas. te formaste en el Formaste seno en el En el seno seno materno de María materno de María, te y hiciste hiciste parte de parte de esta la tierra. tierra y Y miraste trataste al el mundo mundo con ojos con humanos. ojos humanos. hoy Te ves vivo En cada en criatura, toda criatura, con 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 tu tu gloria gloria de de resucitado. resucitado. Alabado Alabado seas, seas, Espíritu Espíritu Santo, Santo, que con tu que con luz tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre como del Padre, y su sintonía hacia el sonido de la de la creación. creación. vive Entonces, en nuestros corazones, También en nuestros nuestros corazones corazones pensando el bien para para impulsarlos impulsarlos al al bien. bien. Alabado Alabado seas. Alabado sea. seas. Quien lo desee compartir algo ahora, con total libertad, desmutean el micrófono o van levantando la manito si lo prefieren, la virtual, la física, yo voy viendo y, y bueno, ahí participamos. Paulina. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por todo lo que han preparado para compartir con nosotros. Eh, lo que me viene a la mente, en un momento, Elsa, dijiste como que era, bueno, no me acuerdo la expresión exacta que usaste, pero como que era difícil este proceso, ¿no? De la conversión ecológica. Y sí, es un proceso difícil, pero como es realmente un proceso de conversión, se hace dando pasitos, como en el mismo proceso de conversión que tenemos eh, en la conversión que conocemos todos, ¿no? En el proceso de conversión hacia la creencia, hacia la fe, el ir venciéndonos día a día. Me parece que tratar de ir incorporando algunos hábitos a nuestra vida diaria, va a ser posible ese proceso de conversión. Y realmente los hábitos se terminan incorporando realmente, porque uno va haciendo un esfuercito de, no sé, bueno, por ejemplo, voy a separar los residuos o voy a hacer compost en mi casa. Son procesos que uno va tomando la decisión, lo va masticando y lo empieza a hacer en algún momento y después lo tenés tan incorporado que no podés dejar de hacerlo. Entonces, me parece que, no sé, quería como hacer ese aporte de verlo de esa manera, porque si por ahí a alguno le da la sensación de que son demasiadas cosas para cambiar, además de todo lo que uno tiene que cambiar o de todas las cosas con las que uno tiene que luchar todos los días o vencerse a uno mismo, por ahí ver que se pueden ir haciendo pequeños gestos que se incorporan y que después se incorpora otro, y después se incorpora otro y eso después repercute en un bien mayor. Eso nada más. Y muchas gracias. Gracias, Paulina. Ahí Claudio agradece el conversatorio, muy claros para reflexionar y pensar.
Patricia dice, la fraternidad es camino hacia la conversión ecológica. Bueno, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Podemos poner algunas intenciones, como hacemos cuando nos juntamos a hacer una oración, ¿les parece? ¿Se animan? ¿Eh? Buenísimo. Poner una intención, una acción de gracias, ¿eh? Como nos decía Elsa, hizo San Francisco, alabado seas mi Señor por esta hermosa naturaleza, que nos estás manifestando en estos días, donde ya la primavera empieza a llenarnos con el hermano sol. ¿Mm? Alabado seas, Señor. ¿Quién se anima a hacer alguna otra alabanza, acción de gracias o súplica, ¿no? En relación a lo que estuvimos charlando? Sí, Ana Luisa, estás muteada, Ana, Ana, no te escuchamos. primer lugar, alabar a Dios porque nos da esta oportunidad que es lenguaje de amor para con nosotros, esto de encontrarnos como hermanos y con temas tan fuertes que tocan todos los espacios sagrados, ¿no? Porque en definitiva tocan nuestro corazón, pero también tocan con el otro y bueno, y con todo lo creado. Eh, para mí ha sido muy movilizante, eh, y también un recuerdo agradecido, eh, para, para mis sacerdotes formadores en el colegio, eh, que cuando desde muy pequeños nos enseñaron a generar este espacio de encuentro con nosotros mismos, desde el espacio natural también, ¿no? Y que al principio nos decían, ¿no? Que buscáramos un signo, un gesto de la naturaleza, porque el Señor se expresa, ¿no? Y lo compartíamos después con los otros en torno del fogón de la noche o de la Eucaristía. Y, y me acordaba de eso que en principio nos desconcertaba y decíamos, yo tenía 15 16 años y decía, el curita está loco, nos manda a hablar con las plantas, ¿no? Como que no. Y después fuimos construyendo y descubriendo toda esa teología de lo sagrado que es el todo, digamos, y que nos dimos cuenta que eso que nos hacía ver era el templo que Dios eligió para ponernos a nosotros como criaturas ahí, ¿no? Esta casa común. Entonces, para mí es descubrir esto hermoso que decía el Cita, de volver a apasionarnos por este amor del Señor para con nosotros, para con sus hijos. Esto también de este misterio que ustedes ponían también del amor trinitario, esto del amor entre el Padre y el Hijo, pero también en el Hijo encarnado, esto que no nos desentiende del mundo y de la encarnación, y esto que vos, Eduardo, decías al final, que no es un detalle, y que también cuando traías a colación también el recuerdo de lo que había dicho Juani en el otro encuentro, esto de, eh, del dinamismo, esa fuerza trinitaria, el dinamismo que nos da para esa transformación social, cultural, política, económica, porque es todo un lenguaje, por eso la dificultad, lo que decía el Cita, ¿no? Acá la conversión es mucho más compleja, porque es una red muy fuerte, ¿no? Y van a aparecer esos nuevos pecados y demás. Y después dar gracias a Dios también, y alabarlo, eh, porque también podemos hacer una celebración cada día en la cotidianidad que nos permite vivir.
en el patio de casa, en el sol que sale, eh, en lo que puedo arrancar de la huerta, que ahora, como decís vos, viene la primavera y el tiempo lindo, el hacer huerta, el meter las manos en la tierra, no sé, muchas cosas. Y también pensar eh, en los hermanos que les están quitando la posibilidad de la vida digna en la Amazonía, ya antes en nuestra Argentina, en el norte, con la devastación de la Amazonía y todo lo que sufrió Formosa, ¿sí? Toda la zona del Chaco, las inundaciones, ¿eh? Todo lo que en el norte, toda la comunidad wichí, que, bueno, lo que tuvieron que sufrir, y eso no fue cuento, ¿no? De decir, acá vienen y depradan, como arrasan con todo, y cuando nosotros tomamos de la naturaleza lo único que necesitamos para vivir, ¿no? Entonces, nada, yo doy gracias a Dios, la verdad, por este espacio, porque ha abierto por lo menos un montón de preguntas que creo que nos tenemos que hacer y pedirle al Señor que nos ayude a responder para dar respuestas concretas, ¿no? A los tiempos que estamos viviendo. Así que agradecidísima a los dos. Muchas gracias. Gracias, Ana Luisa. Vos también, Lito, que sos el operador. No, no, nos faltaba más. Ahí Impecable. en el chat están poniendo, bueno, algunas intenciones. Te pido constancia y amor para tratar nuestra casa común como otro prójimo. Se me fue. Alabado seas mi Señor por el canto de los pajaritos al amanecer en la oración. Te pido, Señor, fortalecernos como ciudadanos de la casa común. Bendito seas, Señor, por cada persona que me presentas cada día. Son una oportunidad para el amor. Que podamos poner atención en la calidad de los vínculos más que buscar la mejor calidad de los bienes materiales. Que tomemos cada día un momento para contemplar una flor, unas nubes, a una persona con la que nos cruzamos. Bueno, agradecen por el encuentro. Ser parte de la fraternidad desde el servicio, y hay una sigla, es dar el ejemplo en todo momento y lugar defendiendo toda la creación. Gracias por el conversatorio. Paz. Bueno, a ver si hay Bueno, más o ya manejalo vos. no, que estamos ya sobre las 9 y nos habíamos propuesto cuando se organizó este ciclo que fuera breves nuestros encuentros, de estos 4 encuentros que tenemos, para que, bueno, no sean abrumadores, ¿no? Y que sean un motivo de seguir viéndonos. Ahora el próximo miércoles 17 hay un encuentro con los hermanos de cuidadores de la Casa Común, así que seguramente el enfoque va a ser un poco más concreto sobre problemáticas de la región, de la provincia de Buenos Aires, así que estamos todos invitados a avanzar en esto. Después recordemos que el 24 no vamos a tener este encuentro porque son las fiestas patronales de la Catedral de Chascomús, y entonces el siguiente va a ser, el último encuentro virtual va a ser el 1 de octubre, con un hermano, un joven de justamente un movimiento que se llama Jóvenes por el Clima, que bueno, nos va a motivar seguramente también al compromiso de una manera muy, muy entusiasta, ya lo hemos escuchado hace poquito. Y luego el 25 de octubre hay un encuentro presencial en Gándara, para el cual sería muy lindo ir preparándonos con estos encuentros previos. Así que bueno, por mi parte, antes de dejarle a Elsa que nos diga un saludito final, quiero agradecerte, Lito, porque ha sido muy generoso en todos estos encuentros que vamos teniendo.
bueno, en toda la previa de esto, los mensajitos que te mandábamos, las molestias que te ocasionamos, así que sale todo muy lindo gracias a tu disposición, a tu ayuda, a tu generosidad. Un Gracias, placer, Lito. un placer Abrazo. y un disfrutar de todo lo que se aprende en estas charlas. Realmente he aprendido mucho, como creo que todos los demás también. Gracias a ustedes. Bueno, yo también quiero dar gracias, las mismas gracias repetidas, pero las gracias a cada una y cada uno de los que estuvieron aquí, que formamos hoy esta linda comunidad. Eh, eh, Gracias realmente por estar. Y, y también decirles el gran saludo que nos identifica a los que seguimos o intentamos seguir a San Francisco de Asís. Paz y bien para todos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Inviten gente. Están todos invitados. Inviten más gente todavía. Muchas gracias Nos vemos. a los Muchas dos. gracias, Elsa, Eduardo, hermoso encuentro. Adiós. Gracias, Elsita, Eduardo, nos vemos. Chao, chao.